Bienvenido, bienvenida. Hoy quiero compartir con ustedes este podcast en el que vamos a trabajar con la carta del mago o el mago como arquetipo desde diferentes perspectivas. Si es la primera vez que me visitas, quiero presentarme. Soy Alejandra León, psicóloga, chamana, sanadora, y parte de mi trabajo a lo largo de más de 20 años ha sido trabajar con el tarot como proceso terapéutico. Y es por ello que quiero ofrecer este podcast como complemento a mi video del tarot del mago o la carta del arcano del mago. Va a ser un poquito largo, está estructurado a nivel muy académico, pero creo que es importante para este proceso de aprender sobre el tarot y sobre los arquetipos desde una perspectiva quizá muy junguiana. Así que aprovecha, acomódate, ponte los cascos, un buen café y comparte conmigo toda la riqueza que tiene este arquetipo. El mago es el más misterioso y fascinante de todos los arquetipos que nos podemos encontrar en el tarot. El mago ha ido fascinando la conciencia humana desde tiempos muy antiguos, y es evidente que echar un vistazo superficial de todos los mitos, leyendas, literatura, películas, videojuegos nos permite darnos una idea de cómo el mago aparece en todo lado. En la literatura a menudo aparece como un anciano sabio, un vidente, el ermitaño o un loco que vive lejos de la civilización en contacto con la naturaleza, con los animales y lo no visible. El mago es una persona que ha obtenido acceso a conocimientos esotéricos, ocultos, llevando lo espiritual a lo material. Tiene lo que los artistas visionarios como William Blake llamaba la visión cuádruple. En un vistazo a la eternidad donde las cosas más pequeñas del mundo tienen un significado cósmico. Por lo tanto, el mago tiene una relación profunda con eso que es el reino invisible, que coexiste con nosotros, pero en un nivel diferente de realidad y de conciencia. El mago es el mentor, es el guía del pueblo e incluso del rey. En tiempos antiguos, cuando un rey se dejaba llevar por su ira y quería castigar injustamente a otros, el mago, con un pensamiento medido y razonado, despertaba en el rey la conciencia y el buen juicio, liberándolo de ese estado de ánimo tempestuoso. El mago de la corte, en efecto, era como el psicoterapeuta del rey, y para aquellos gobernantes que no seguían el consejo del mago, tenían usualmente la probabilidad de convertirse en dictadores o tiranos, lo que llevaba a la caída de su imperio. El mago se ha vuelto omnipresente en nuestra conciencia colectiva a través de figuras como el profesor Dumbledore en Harry Potter, Gandalf en El Señor de los Anillos, el maestro Jedi y Obi-Wan Kenobi en Star Wars. De tal manera que desde ahí tenemos la perspectiva de ese joven heroico que recibe ayuda de sus mentores que tienen poderes mágicos para adquirir conocimiento y habilidades prácticas para vencer a los dragones, recoger el oro, compartirlo con su pueblo y de algún modo convertir al héroe en la figura que madura hacia la edad adulta. El mago es un iniciado en el conocimiento secreto y oculto de todo tipo. Todo conocimiento que requiere entrenamiento especial para ser adquirido es el dominio de la energía del mago. El arquetipo del mago más popular para muchos de nosotros es sin duda Merlín en la leyenda artúrica que inspiró nuestra ficción más popular y moderna. Para muchos de nosotros la imagen que nos viene a la mente cuando nos dicen Merlín es ese sabio con el sombrerito, con la capa, lleno de clarividencia, profecías y poderes mágicos. Forma parte de un género literario de la novela caballesca que por supuesto nos evoca la magia del caballero heroico, de los dragones, de la damisela en apuros. Merlín es el consejero del rey Arturo y de los caballos de la mesa redonda que emprenden una búsqueda hacia el Santo Grial. Aunque Merlín permanece en su mayor parte oculto en un segundo plano, se siente su presencia a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de nuestro inconsciente colectivo. El arquetipo del mago destaca como una figura inquietante, misteriosa, distante y a veces incluso perturbadora.
Merlín fue engendrado por un incubo y nació de una virgen inocente. Es un niño prodigio, es un producto de lo terrenal y lo sobrenatural. Merlín es un profeta enviado desde el infierno, cuyo nacimiento tiene una intención de revertir el efecto de la descensión de Cristo al infierno. Sin embargo, el lado luminoso de su madre, que es el arquetipo de la Virgen, lo convierte en la personificación de algo completo, que es el ser. Su figura suele sostener la unión de los opuestos, la luz, la oscuridad, el arriba, abajo, una manita arriba, una manita abajo, en la imagen arquetípica del tarot, por ejemplo. Esta lucha de opuestos también surge cuando Merlín le dice al rey que hay un dragón rojo y un dragón blanco luchando debajo del reino, que usualmente simbolizan la razón y la emoción que generan este colapso. Esto es algo que la gente no era muy consciente, pero que estaba ahí. Merlín posee las habilidades de ver en la profundidad, de diagnosticar las raíces de un problema que no puede o no quiere ser visto en la superficie. Merlín es el terapeuta que entra ya a sacar de lo profundo. Junto con Merlín, el otro gran arquetipo del mago es Thoth, el antiguo dios egipcio de la sabiduría, la magia y la escritura, que más tarde fue sincronizado con Hermes, el mensajero de los dioses griegos, resultando como Hermes Trismegistro, el sabio, el mago, el que todos los buscadores de la verdad dedicaron los descubrimientos de la sabiduría, incluyendo las tablas Esmeralda y varios trabajos conocidos como los trabajos herméticos, que si no conoces esta parte es preciosa, es una parte muy interesante para trabajar nuestro desarrollo personal. Usualmente los trabajos de Hermes están relacionados con la astrología, la medicina, la botánica, la alquimia y la magia. Y por tanto, o por otro lado, también con las enseñanzas religiosas, espirituales y místicas. Los escritos herméticos contienen una gran cantidad de magia, como se ve en los papiros mágicos griegos que muestran una colección de cientos de hechizos, fórmulas, rituales e himnos que abarcan casi todas las situaciones inimaginables. Y también están los siranides, me cuesta un poco esta palabra, que ilustran la fuerza secreta de la naturaleza y cómo pueden ser aprendidos y utilizados mágicamente para utilizarlos para el éxito, la protección, la curación. Mientras los eruditos clásicos han denigrado textos mágicos como meramente supersticiosos, otros lo ven como una colección de gran literatura religiosa. Los que practicamos la magia a lo largo de la historia hemos vivido persecución, ya que la magia era considerada en tiempos medievales como una herejía, una expresión no deseada o impropia de lo religioso, o de otra manera de entender lo religioso. Todos sabemos que esto provocó un periodo intenso de caza de brujas, especialmente en Europa, en la Edad Moderna temprana, y de hecho la magia sigue siendo perseguida en muchos lugares ahora mismo. Y la magia siempre ha estado a la sombra de la religión, representando sus cualidades desconocidas, reprimidas, ocultas. En ese sentido, la astrología se convirtió en astronomía y la alquimia se convirtió en química. Era como la manera de poder sacar a la luz todo esto que sabemos los magos. Pero viene siendo Jung el precursor en la psicología moderna del inconsciente, quien saca a la luz como esta parte mágica que llama la madre de la ciencia. A pesar de las persecuciones que hemos vivido los magos a lo largo de la historia, no podían, por supuesto, ser expulsados ninguno de los arquetipos que existen en nuestro inconsciente colectivo, y es Jung quien saca todo esto a la luz, ¿no? A través de ese trabajo tan hermoso que ha hecho con los arcanos y con la magia del tarot. Una de las formas más antiguas de magia que podemos encontrar está vinculada con los rituales de fertilidad utilizados para propiciar a los dioses la finalidad de asegurar una buena cosecha abundante, así como la fertilidad de las mujeres. Esto funciona a través de una magia simple que se basa en el principio de correspondencia. Propone que uno puede influir en algo basado en su semejanza con otra cosa. Lo similar afecta a lo similar.
En tiempos modernos esto es, si yo pienso en positivo, atraigo cosas positivas, si pienso en abundancia, atraigo abundancia. De modo que las fuerzas de la naturaleza pueden ser influenciadas por actos que llevamos a cabo a través de rituales. Por ejemplo, en las pinturas rupestres paleolíticas se asociaba la magia con la caza. Quizás estas pinturas hacían una representación de que la caza que comenzara a consagrar al animal que iba a ser cazado. Los humanos hemos tenido impulsos mágicos y religiosos a lo largo de toda la historia, registrada desde tiempos inmemorables. El hechicero es el hombre de una enigmática pintura encontrada en una caverna francesa conocido como el Santuario. Fue realizada alrededor del año 13.000 a.C. y parece ser una especie de gran espíritu, amo de los animales. En la antigua Mesopotamia, las incantaciones mágicas se escribían en tablillas de arcilla y los rituales eran utilizados por el Aispun o Asipun, que estaban bien versados en las artes mágicas, pero probablemente también tenían una medicina, un sacerdote, un erudito que proclamaba aquellas palabras. Los magos solían servir como consejeros de los reyes, de grandes líderes, y se usaba como defensa contra los hechizos malvados para desterrar el efecto de las influencias malignas que venían a un pueblo, como las maldiciones, el mal de ojo, la ayuda de los amuletos de la buena suerte. Desde tiempos inmemoriales tenemos talismanes y también ciertos gestos que nos protegen del mal. Hoy en día todavía podemos ver este tipo de experiencias y de consejería en algunos gobiernos. Cuando en algunos países, esto lo tengo de cabeza, en algunos países de Latinoamérica se convoca a los chamanes para mirar qué va a pasar con la política de un pueblo, se convoca a los chamanes para que venga la lluvia. De algún modo todavía tenemos esa conexión. El dios sumerio Enki estaba asociado con la magia y considerado como una fuente última de todo conocimiento. Para los antiguos mesopotámicos y los antiguos egipcios, la magia era un modo de vida. De hecho, no se distinguía entre la ciencia racional y la magia. Los egipcios identificaron la magia en la forma del dios Eka, y el principio principal se centraba en el poder de la palabra para hacer que las cosas llegaran a ser. Podemos comparar esta idea con la palabra mágica que todos conocemos, abracadabra, que apareció en los escritos griegos tardíos y se usaba como una especie de inscripción de los amuletos, principalmente para vencer enfermedades, y posiblemente está relacionada con el dios gnóstico Abraxa. Aunque el significado de la palabra es incierto, algunos han traducido como el creerás mientras hable, mientras diga esta palabra. Esto también corre con el paralelo de la creación del mundo del Génesis, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Otras palabras mágicas populares en la actualidad es hocus pocus, aquí en Estados Unidos se utiliza mucho, que puede derivar de la palabra hoc es corpus, que en misa latina es cuando el sacerdote dice, este es el cuerpo de Cristo. Para los egipcios, la magia estaba presente en el nacimiento, la vida, la muerte, la vida después de la muerte. En la vida después de la muerte, cuando tú te morías, para los egipcios, pasarías por un pasaje del corazón, donde el corazón se pesaría en una balanza contra una pluma. Entonces depende cuánto pesara tu corazón, ibas a transitar una manera u otra. Y el difunto enfrentaría diversos desafíos y obstáculos dependiendo si se creía que habían hechizos mágicos que habían afectado a esta persona, y se hacían hechizos para proporcionar protección y orientación a las almas que iban a transitar. A menudo los magos tienen antiguos tomos o libros llamados grimorios o libro de los hechizos. El Gayat al-Hakim, traducido como el objetivo del sabio, también es conocido como un gran libro. El Picatrix es un libro de 400 páginas escrito alrededor del siglo X y XI,
que resume obras anteriores sobre magia, astrología y se basa en la idea filosófica hermética y neoplatónica. En los cánones bíblicos del rey Salomón es una figura conocida por su sabiduría y su piedad. Sin embargo, en los trabajos apócrifos no solo está asociado con la sabiduría, sino también con la magia y lo oculto. En el testamento de Salomón, él tiene conversaciones con demonios y mediante un anillo mágico, el sello de Salomón, aprende a controlar los demonios para acelerar la construcción de su templo. La llave de Salomón es un grimorio que describe las preparaciones necesarias para ciertas operaciones mágicas, proporciona instrucciones para la creación y la consagración de herramientas mágicas, que invoca espíritus, así como los materiales apropiados, el momento astrológico, los símbolos. Antes de la invocación, sin embargo, uno debe purificarse, crear un círculo mágico, orar por la protección de Dios, que en el fondo es lo mismo que hacemos a la fecha cuando hacemos rituales, cuando hacemos actos psicomágicos. Como decía anteriormente, uno de los principales arquetipos de nuestro tiempo es el aprendiz de hechicero. Este arquetipo es representado por Goethe, que significa que cuando el hechicero se va y deja su taller, deja a su aprendiz trabajando en las tareas. El aprendiz se cansa y encanta una escoba para que haga el trabajo por él, infundiéndole los espíritus invocados. Las cosas comienzan a salirse de control y el aprendiz no sabe cómo deshacer su hechizo. El hechicero regresa rápidamente y rompe el hechizo, disipando los espíritus antes de que puedan causar mucho daño. Y esta historia concluye con la declaración del viejo hechicero diciéndole: solo un maestro debe invocar los espíritus poderosos. Esto que nos viene a decir también en este trabajo, cuando estamos trabajando con alta magia, tenemos que ser muy cuidadosos de qué hacemos, qué invocamos, qué traemos, qué aspectos, si estamos trabajando desde la luz, si estamos trabajando desde la magia gris. Para quienes trabajan con la magia negra, yo prefiero no tocar ese terreno, pero en el fondo es saber qué estás trayendo, qué portales estás abriendo, y en esto hay que ser muy cuidadoso cuando estamos hablando de magia, porque recuerda, una vez abierta la caja de Pandora, una vez abiertos campos energéticos, una vez haces una magia, no hay vuelta atrás. Hay que hacer un gran trabajo para limpiar, para purificar, para sacar, y esto puede llevarnos un gran desgaste emocional y energético. A lo largo de la historia, todos siempre hemos distinguido entre la magia baja y la magia alta. La magia baja es bastante popular, a menudo asociada con hechizos, encantamientos, brujería. Se llama también la magia goética y se considera magia fraudulenta o engañosa en contraposición a la alta magia o la teurgia, que se considera como magia divina, magia blanca, magia de alto espectro. Todos en nuestra cotidianidad hemos escuchado hablar de la palabra magia blanca, magia negra. La magia blanca usualmente es aquella magia que utilizamos los poderes de la naturaleza y el servicio y la mente para el servicio de mayor bien. Es desinteresada, es virtuosa. La magia blanca sana debe estar respaldada por un fuerte carácter moral que resulta de un esclarecimiento interior, un requisito previo para realizar ese servicio heroico a la humanidad. Quienes trabajamos con la magia blanca hemos hecho todo un entrenamiento, en mi caso desde muy pequeñita, para trabajar desde ese lugar. El mago blanco no se identifica como poseedor de todos los poderes, no es el que te va diciendo yo sé toda la verdad, no, él sabe solo un pedacito de la verdad. El mago blanco normalmente es un conductor del poder divino para hacer posible un trabajo de servicio en la tierra. Toda la sabiduría que recibimos los magos blancos está relacionada con el mundo del creador y con el mundo de la tierra, con el mundo de arriba y con el mundo de aquí abajo. Es la capacidad de conectar desde planos superiores hacia la tierra y trayendo desde planos de la naturaleza hacia la tierra. Y esta relación es lo que hace el ágape, la forma de
más amorosa de hacer magia, de hacer magia y dar luz allí donde vamos. La magia ejerce una relación muy curiosa en nuestro inconsciente y en nuestro inconsciente colectivo, porque levanta miedos, levanta rechazos, demuestra como esas dos partes, esa ambigüedad entre la razón y el corazón. Magos, hechiceros, brujos se usan usualmente como sinónimos, o la gente piensa que somos lo mismo. No, no somos lo mismo. Hay diferencias sutiles, sí. En general el mago se refiere a cualquier persona que practica la magia. El hechicero usualmente se relaciona con un viejo sabio que ha estudiado artes mágicas durante un largo periodo de tiempo. Y un brujo tiene un don innato para la magia. Son, digamos que, definiciones muy curiosas porque cada uno tenemos una definición interna de mago, hechicero y brujo, según donde has crecido, según el contexto donde te hayas criado, según lo que te hayan contado. Uno puede ser mejor que otro en tu entender de estas tres palabras. Usualmente en mi cultura, yo crecí en Colombia, en Latinoamérica, luego me moví a Europa, entonces mi influencia está muy marcada por la lectura del cristianismo para verme como maga, como hechicera o como bruja. Incluso yo misma he vivido esta como pelea interna de cómo llamarme. ¿Me llamo maga? ¿Me llamo bruja? Si digo que soy bruja, la gente va a relacionarlo con vudú, con prácticas oscuras. Si lo llamo maga, tiene otras connotaciones, pero creo que hace parte del proceso de ir entendiendo toda esta parte del arquetipo del mago. También están los encantadores, conocidos por sus habilidades para lanzar hechizos. A menudo involucran objetos mágicos, encantos, talismanes. Están los nigromantes, que son los que usan la magia para comunicarse con los muertos y convocar a los espíritus con el propósito de predecir eventos futuros. Yo personalmente no soy partidaria de llamar a los muertos para molestarlos para ver nuestro futuro. Soy partidaria de trabajar desde las constelaciones familiares con nuestros ancestros que están muertos. Esa alma está ahí en nuestro inconsciente familiar y en nuestro árbol genealógico para trabajar con ellos desde un lugar diferente. También están los chamanes, presentes en tribus siberianas, nativas americanas y a lo largo de Latinoamérica. Para quienes trabajamos desde el chamanismo, el chamán tiene el poder de comunicación mística con el mundo de los espíritus, con el mundo que involucra lo de arriba y lo de abajo también. Normalmente quienes trabajamos chamanismo trabajamos como desde diferentes lugares, ¿no? Está el chamán espiritual, está el chamán que trabaja con las plantas, está el chamán que trabaja con el cuerpo físico, emocional, energético. Todos trabajamos al mismo tiempo, todo, por así decirlo. Pero sí es verdad que quien se dedica, por ejemplo, al chamanismo de sanación a través de las plantas, tiene una conexión mucho más profunda y ha sido entrenado para trabajar con ello quizá desde pequeñito. En mi caso, yo soy chamana espiritual y trabajo más desde esta parte de comprensión de la psique humana. No quiere decir que no use plantas, también las uso. Y también entiendo la enfermedad y también entiendo las crisis psíquicas, porque yo de hecho he pasado por una de ellas para poder estar donde estoy. Para muchos de nosotros que nos dedicamos a la magia, a esta parte mística, chamánica, hemos pasado por lo que se llama la noche oscura del alma. Hemos pasado por momentos muy, muy críticos que nos han permitido ver la luz. La noche oscura del alma puede ser entendida como un periodo a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia donde sentimos morirnos o incluso donde hemos muerto para poder volver y renacer desde un lugar diferente. El chamán no solo es sanador, es quien escoge las hierbas, quien escoge los ingredientes adecuados, quien dice las palabras y pociones curativas para curar enfermedades físicas, emocionales y del alma.
El chamanismo, sin duda alguna, es un sistema de curación muy antiguo en el mundo, que trae las raíces de lo que hoy conocemos como los sacerdotes. Para mí el chamán era como el psicoterapeuta de la época, con el perdón de los chamanes, pero para que vayamos entendiendo cómo estas figuras a lo largo de la historia han estado presentes en nosotros. En nuestra cultura más actual, los sacerdotes sirven como líderes espirituales en ceremonias religiosas y son los responsables de llevar a cabo rituales dentro de sus tradiciones y su fe. Sí, los sacerdotes, los pastores, todos hacen rituales. No somos tan conscientes de llamarlos ritual, pero ir a misa, por ejemplo, y los momentos litúrgicos son actos rituales. Quien ora, quien reza, quien hace el rosario, está haciendo un acto ritual, solo que a veces nos da miedo llamarlo así. La doctrina a lo largo de nuestra vida, el agua bendita, las hierbas, el uso del agua bendita para limpiar los negocios, de llamar al sacerdote, al cura, al pastor para que nos bendiga la casa, es un acto mágico de protección. Por supuesto, es válido y es precioso además. El psicólogo, de algún modo, quienes hemos estudiado psicología y nos vamos por esta vertiente, somos de algún modo los chamanes modernos que buscamos sanar a las personas, enseñándole sobre su inconsciente, sobre la sombra, sobre la interpretación del sueño, que por cierto, que si no conoces mi curso de interpretación de sueños, te lo dejo por aquí junto con todo el contenido de sueños que tengo en el canal. Quienes hemos hecho el trabajo psicológico de la actualidad, somos como esos chamanes modernos que vamos dando y llevando o ayudando a las personas a entender y a dar conciencia, a progresar hacia el ser, la personalidad total. Actualmente el ser está representado por ese símbolo sagrado del mandala, un círculo mágico que todos conocemos, que todos en el mundo hemos visto en esa conexión de los estados caóticos a los estados de paz. Puedo decirte también que a lo largo de nuestra historia, la magia, los milagros y los acontecimientos parapsicológicos tienen un tema en común y es una actitud de expectativa y de esperanza para todos quienes participan en ella. A lo largo de nuestra historia, cuando una persona va al sacerdote, al chamán, al psicólogo, al mago, al curandero, al yerbatero, va con una necesidad imperiosa en el alma de sanar algo que no está bien. A veces la necesidad es muy física. Entonces tenemos algo en común, que es poder traer esperanza, solución y sanación desde diferentes aspectos. Esto también es conocido a lo largo de la historia como el arquetipo del milagro o el arquetipo del efecto mágico. Es lo que se supone hacemos los magos. Muchos de los fundadores de las grandes religiones a lo largo de la historia han utilizado esto que llamamos los milagros. Un ejemplo que todos seguramente hemos escuchado es cuando Jesús hace que las personas se levanten, las sanaciones de Jesús. En términos más modernos, esos milagros hacen parte de la curación. Para una mirada más psicológica y más profunda, los milagros ocurren después de una sanación en una terapia, por ejemplo, cuando tenemos la trascendencia del ego, cuando las personas son conscientes de lo que les está pasando, ese momento terapéutico en que la persona te hace cara de adentro me ha hecho un clic. Eso es un acto mágico, es un milagro interior en el alma. También están estos otros milagros que ocurren de una manera muy bonita y es, por ejemplo, cuando escuchamos la voz, una voz que no conocemos o una sensación que nos advierte de algo. Estos milagros, por así decirlo, de no te subas a este avión, no vayas, espérate, no cojas el coche. Digamos que cuántas historias conocemos de estos casos donde una voz ha salvado la vida de alguien. Yo en mi consulta he escuchado varias historias de estas, una muy, 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 muy bonita que recuerdo con total amor de alguien que por un retraso de 10 minutos no murió en
de los atentados de Madrid y su historia es realmente preciosa después de esta vivencia. Y sí, los milagros y la magia ocurren. Para quienes trabajamos con la magia, estos milagros o estos aparentes milagros se llaman en el mundo psicológico sincronicidad, un término que Jung acuñó para dar comprensión a estas líneas de tiempo que se cruzan y que hacen un efecto, que si aún no has escuchado mi video sobre sincronicidad, aquí lo tienes. En ese sentido, el mago, sin duda alguna, trasciende tiempos, trasciende espacios, ofreciendo una mirada diferente de creencias racionales y creencias no racionales. Arquetípicamente en el tarot estamos hablando de la transformación. El mago se convierte en el que transforma realidades antiguas y nuevas, capaz de transformar la realidad combinando la conciencia con el hacer. Es el arquetipo de la autorrealización por excelencia. El mago nos ayuda en nuestra tarea toda la vida de alcanzar como un nivel diferente de conciencia, un nivel superior, de reconocer el poder que llevamos dentro, de reconocer ese poder que es más grande que nosotros mismos. A nivel terapéutico es reconocer nuestros dones, nuestras cualidades, sacar todo nuestro potencial, sacar las herramientas que traemos en la mochila, sean nuestras herramientas, las herramientas de nuestro clan, de nuestro sistema, de nuestro ámbito superior. Siempre estamos en ese proceso de transformación, por supuesto. Pero cuando estamos trabajando con el mago a nivel arquetípico, a nivel del tarot, lo pintamos, lo dibujamos, lo creamos, esa magia empieza a emerger. Que por cierto, si aún no conoces mis libros de Coloring Book sobre el tarot, te dejo aquí abajo el enlace. Tienes el tarot, el Coloring Book tarot normal y el Coloring Book tarot inspirado en los gatos. Y pintar esta cartita del mago, créeme que va a sacar a la luz toda esa energía y todo ese potencial que tienes ahí. Si meditas con él, si meditas con la carta del mago, tienes también en mi Oracle Card, que lo tienes disponible en alejandraleon.com, donde dice Dreamcatcher, la carta del mago. Trabaja con ella, búscala, porque usualmente cuando estamos trabajando con el mago, estamos con un principio inconsciente de magia y de transformación. A todos nos ha pasado cuando nos encontramos en una situación mágica de encontrarnos personas que por sí solas nos emanan paz, tranquilidad, nos sentimos mejor de estar cerca de ellas, de escuchar su voz. Eso es magia, es una magia que no entendemos. También conocemos personas cuyo mundo interno es tan caótico, tan desesperante, tan terrible, que estar a su lado nos afecta, nos baja la energía, nos destruye de algún modo, ¿no? Cuando estamos al lado de un mago lo sabemos porque el mago tiene control sobre leyes místicas que se reflejan en las leyes físicas. Es esta parte de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba. El mago tiene control y conocimiento de sus emociones. Se da cuenta a un nivel muy profundo de que todos somos uno y a la vez uno somos todos, de la realidad interna y externa que coexiste en el único mundo o el unus mundus. Recordarte que cuando estamos hablando de magia, el plano mágico y sagrado no es algo que esté por encima de nosotros y sea algo inaccesible e inalcanzable. Por el contrario, si estás escuchando este podcast es porque estás trabajando interiormente en ese mago, en esa conexión que eres tú aquí y ahora, en el microcosmo y en el macrocosmo. A veces las cosas más simples contienen un efecto mágico. Piensa en cómo haces magia en tu casa con tu familia, con tus hijos, con la vida, con una palabra, con momentos, con situaciones. No sé, déjame saberte aquí en los comentarios cómo haces tú la magia, cómo vives la magia. Por lo tanto, cuando estamos hablando de hacer magia en un plano mágico, físico, real, tenemos que empezar a establecer un mundo de orden. Un mago, un chamán, un sanador no puede y no debe vivir en caos y en desorden.
¿Por qué? Porque no podemos entregar caos, no podemos trabajar con otros si nosotros estamos en un caos físico. Es imposible que haya magia. Así que necesitamos poner nuestro mundo en orden para poder dar orden a otros también. Necesitamos trabajarnos nosotros interiormente para acompañar a otros. Eso es lo que hace un buen mago, eso es lo que hace un buen chamán, eso es lo que hace un buen sanador, incluso lo que hace un buen coach, lo voy a decir. Así que en la medida que nosotros nos volvamos más sanos, más vivos, más presentes, más conocedores de quiénes somos, de nuestro camino, de nuestras emociones, vamos a ser más magos en este planeta, dando paz, brindando tranquilidad. En el fondo es un poco esa regla de haz lo que te gustaría que te hicieran a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nunca debes hacer a otro lo que no te gustaría que te hicieran. Vive como te gustaría vivir sin hacer daño, ese máxima de la libertad, ¿no? Mi libertad llega hasta donde empieza la libertad de los otros, creo que es como se dice. Recuerda que desde el chamanismo percibimos el mundo como una vasta red de energía en la que todos estamos conectados, el anima mundi. En las culturas melanesia y polinesia se habla del maná, que es el poder sobrenatural extraordinario que emana de ciertos individuos, objetos, acciones, eventos. Y para mí esta mirada es muy bonita porque cuando trabajo con constelaciones familiares siempre voy a decir que las constelaciones son como una tela de araña. En el momento en que trabajamos en un punto, toda la tela se mueve, toda la red se mueve, toda esa red de conexión, y esta parte de entender la magia desde la red de energía es muy interesante y lo vemos cuando trabajamos en constelaciones, en sanación transgeneracional. En el momento que uno de los miembros sana, toda la red se mueve y empieza a haber una sanación. No puedo dejar de hablar en este podcast del mago de la sombra, del hechicero o de quien practica la magia negra. Y no lo hago para promoverla porque no va por ahí, pero creo que es importante saber que siempre que hay luz hay oscuridad. La gente que practica magia negra normalmente hay una sombra en la que no tiene interés en ayudar a los demás. Usualmente quien trabaja con magia negra, con magia oscura, controla y manipula, para bien propio o para bien de los otros. A veces podemos nosotros entrar en esa línea de la magia negra, manipulando a otros, manipulando relaciones, manipulando situaciones para nuestro mayor beneficio. Y podemos entrar en esto que se llama usualmente la magia gris, que parece que no hacemos daño, pero en el fondo estamos haciendo. Normalmente el conocimiento esotérico es que me está viniendo aquí la imagen de alguien que mandó a hacer un trabajo mágico para afectar a otro, para paralizarlo. Sí, los magos negros existen, créanme. Lo he visto, lo he trabajado en mi consulta. Parece tenemos que hacer limpiezas energéticas, limpiezas con el huevo, limpiezas con plantas, porque cuando alguien viene porque ha sido o le han hecho un trabajo mágico desde el oscuro, el psicólogo llega hasta un punto, pero el mago y el chamán llega a un punto más profundo que la psicología tradicional y conductual no alcanza a ver. Normalmente el mago que trabaja desde la sombra tiene un elemento común, que es el complejo de Asclepio. Y normalmente quien trabaja desde la sombra tiene una necesidad inflada de mostrarse en el mundo como el arquetipo del sanador, del que sabe demasiado, que elimina la humanidad del otro, que magnifica sus creencias, normalmente es megalómano, tiene un complejo de Mesías. Vamos a ver, el que trabaja con la magia oscura, con la magia negra, normalmente es un charlatán, un falso profeta, un líder de sectas. El mago oscuro se cree que es Dios en la tierra, vamos a decirlo así más claro, y que tiene el poder de sanar a todo el mundo y que solo él tiene la verdad. Normalmente cae en un orgullo muy grande y esta parte es difícil de comprender cuando
o ver esa línea, como esa línea gris sutil entre la magia gris y la magia oscura. Me encantaría profundizar más en esto, pero creo que se nos haría mucho más largo el podcast. Todos dentro de nuestro arquetipo interior tenemos la posibilidad de trabajar como magos blancos y como magos negros. Recuerda que todo esto que estamos hablando hace parte de nosotros también. Entonces aquí presta atención, a qué lado de tu magia le estás poniendo atención. Y lo traigo en términos psicológicos al presente, a la hora. El mago interior tuyo está buscando dependencia afectiva, está en una relación tóxica, está siempre humillando a los otros, está siempre por debajeando, por ejemplo. Es algo práctico y hace parte de los spelling oscuros que tenemos. También hay otra parte de la magia oscura que es menos conocida, pero es ese tipo de mago tramposo que ha sido muy reconocido por los trucos de magia, ¿no? El que engaña, el que envuelve, el que tiene su lado sombrío, el ilusionista, el ladrón. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de magia, desde este lugar de la oscuridad también nos encontramos con este mago tramposo. Y a mí personalmente me gusta ver este arquetipo desde una mirada personal y es donde te estás haciendo trampa tú. No qué trampa le haces a los otros, porque también puedes hacerle trampa a los otros, seguramente, no lo sé. Pero en este viaje de crecer como personas, ¿cuál es tu gran trampa? ¿Cuáles son esas ilusiones que estás creando o desilusiones? Normalmente cuando hablamos del mago, el truco de magia, el del conejo, todos tenemos ese arquetipo, o lo reconocemos, lo identificamos fácilmente. Hay una sensación de no saber qué es lo que está haciendo. Entonces, cuando estás con un mago o cuando estás usando esta parte oscura de la magia, presta mucha atención a esos detalles que es como, pero aquí hay algo tramposo, aquí hay algo que no me gusta, aquí hay algo que no huele bien. Esto en términos chamánicos es el velo de Maya que oculta la verdad de un carácter, la realidad espiritual, la ilusión cósmica, el mundo fenoménico en el que a veces nos movemos. Y por supuesto está el mago en el tarot, que te lo dejo aquí, te dejo el enlace de la descripción del mago en el tarot para que puedas trabajar con él. También está el libro rojo de Jung, que dedica un capítulo completo al mago, donde se encuentra con Filemón, su sabio anciano interior y mago. Y cuando Jung habla con él sobre qué es la magia, Filemón responde que la magia resulta de ser precisamente todo lo que se escapa de la comprensión. Uno no puede entender la magia, solo se puede entender lo que recuerda o lo que concuerda con la razón. La magia concuerda con lo irracional, lo cual uno no puede entender. Para Carl Jung, la magia nunca se perderá porque renace con cada uno de nosotros. En la vida necesitamos magia para poder recibir, para invocar, para comunicar lo comprensible, lo incomprensible. Y creo que necesitamos todos empezar a entender que razón y corazón, lo racional y lo irracional coexisten en un mismo ámbito. En el fondo es como si escucháramos nuestra voz interior, nuestra conciencia, nuestra intuición. Y a pesar de ser conscientes de todas estas cosas, a veces nos perdemos, ¿verdad? El mago además está muy relacionado con la locura, esa parte de adentrarnos en nuestra propia psique, en nuestras imágenes internas, poder adentrarnos en lo desconocido, en lo inconsciente de nuestra conciencia. Esa es la magia y el propósito de la psicología. Esa es la magia de adentrarnos en terapia, por ejemplo. Porque recuerda que cuando dedicamos tiempo y energía como a lo que nos gusta, por ejemplo, cocinar, la pintura, la escritura, estamos trabajando en el arquetipo del mago, que es el proceso de individuación de lo que me hace único a mí. El mago no solo trabaja en perfeccionar su arte para propósitos prácticos, sino que también tiene un conocimiento extenso de él mismo
y de su conexión con quién es, con su forma de vida. Recuerda que cuando estamos hablando con el mago interior y trabajando el arquetipo del mago, tenemos que deshacernos de esa parte negativa de la represión, de las cadenas que nos impiden avanzar, transformando esa energía que nos permite complementarnos desde nuestros sentimientos, nuestras relaciones, desde este lugar mágico. Todos sabemos que los problemas en nuestra vida externa reflejan nuestro estado interno, pero puede ser muy doloroso cuando somos incapaces de curarnos a nosotros mismos. La forma más alta de curación es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Una buena nutrición, un ejercicio, una conexión con nuestro yo más interno y con nuestra magia es lo que nos permitirá salir adelante, avanzar. Recuerda que cuando estamos hablando de magia, estamos hablando de rituales que nos permiten expresar cambios, compromisos y experimentar sentidos diferentes de conexión. A lo largo del mundo, a lo largo de diferentes tradiciones, los rituales nos conectan con nuestros ancestros históricos de diferentes maneras. Psicológicamente, la idea de alinear nuestra conciencia a través de los rituales es desplegada más recientemente en los actos psicomágicos, que en el fondo siguen siendo rituales. El mago viaja a través de estados alterados de conciencia y todos estamos en estados alterados de conciencia, por ejemplo, cuando vamos a dormir. Nos llevan a escenarios de absoluta sabiduría profunda. Una forma de despertar al mago interior es simplemente ser consciente de entrar en estos planos de realidad, de revisar tus sincronicidades, las sincronicidades frecuentes. Para mí, cuando empecé con todo este proceso, me acuerdo leyendo a Enrique Barrios y el libro que se llama A mí el niño de las estrellas, lo leí hace ya ni sé cuántos años. Empecé a entender el sentido de las sincronías, empecé a entender parte de esta magia. Aquí en mi canal tienes las sincronías numéricas, por ejemplo, toda la explicación sincrónica de los números. No es fortuito que estés en este canal escuchándome, no es fortuito que llegues a Alejandra León, esto es una sincronía para ti. Empieza a identificar cómo se vuelven ciertas cosas repetidas en tu historia, en tu vida, en tu realidad, en tus conexiones, eventos sincrónicos, mensajes que estás recibiendo. La meditación es una manera muy poderosa de entrar en esta autohipnosis o estas técnicas que no permiten escuchar la voz interior. Otra técnica que para mí es muy importante de trabajar con el mago es observar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y conectarlos, ver si están en coherencia o en incoherencia. El mago interior nos puede ayudar a tomar visión de muchas de nuestras cosas, pero a veces estamos tan inmersos en nuestro propio caos que necesitamos un mago exterior que nos ayude y nos acompañe. Así que aquí estoy para ti si necesitas trabajar con tu arquetipo del mago, si necesitas profundizar desde una sanación psicochamánica, que es desde donde yo lo hago, con mi fundamento de psicóloga con más de 20 años de experiencia y toda esta parte chamánica que traigo desde mis ancestros. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que esta descripción del mago te amplifique, te ayude a comprender todo este universo maravilloso de este arquetipo tan bonito. Te espero en los comentarios, comparte esta información con quien tú consideres que le pueda aportar en la vida para crecer, para cambiar, para eliminar bloqueos, para fluir en la vida. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video. Gracias.